Así es, muchas bendiciones. ¿Cómo se encuentran en esta preciosa mañana? Gloria a Dios. Entrando acá, dándole gracias a Dios por la bendición de servirles a través de esta transmisión, ¿verdad? Buenos días, les bendecimos, damos gracias a Dios por estar con ustedes y también importante, ¿no? Que vamos corriendo y la presión de salir en vivo y en directo, ¿verdad? Vivo y en directo es un poquito estresante, porque siempre estamos lidiando con las cuestiones técnicas, etcétera, etcétera, pero Dios nos va ayudando y lo bueno es de que hoy podemos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Espero que se acomoden. Hoy tenemos una palabra que va a transformar tu vida, tu corazón. Dios va a hacer cosas diferentes el día de hoy, porque cada día es un día nuevo, ¿verdad? Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y estamos orando, ¿verdad, pastora? Buenos Amén. días. Buenos días, que el Señor les bendiga y como ustedes notarán estamos un poco nerviosos siempre porque esta transmisión es en vivo y creemos que Dios está en este lugar. Sabemos también que estamos celebrando el Día de las Madres en este día y les mandamos un beso, un abrazo a todas las mamás, que Dios las bendiga, que Dios las proteja en este tiempo difícil, pero las extrañamos, las amamos y sabemos que Dios tiene un propósito en el servicio de hoy y una palabra para cada una de nosotras. Puedo adorar todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Y querida madre, en este día, mira, la palabra de Dios dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Una vez más les bendecimos, les mandamos un abrazo. Deseamos en el Señor que el Señor las haga 1000 veces más de lo que ahora son, ¿verdad? Y entender que el Señor definitivamente está obrando en nuestras vidas, está siempre tratando con nosotros. Y hoy tenemos la pregunta clave, ¿verdad? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Como pastor, siempre me preocupa el hecho de que las personas estén confundidas, ¿no? Y lo dice claramente la Escritura, dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Y honestamente, hoy más que nunca nos hace falta el conocimiento de la palabra de Dios, porque las noticias más frescas que existen están en la Biblia, aunque usted no lo crea, aunque fue escrita desde hace tanto tiempo la palabra de Dios. Pero definitivamente es como una antorcha que alumbra, dice la Biblia, nuestros pasos. Y por eso es que es bien importante que nosotros podamos entender lo que dice la Biblia, porque proféticamente la Biblia ya tiene contenido, ¿verdad? Las noticias del futuro. Así que no nos llevamos por los periódicos, no nos llevamos por los periodistas, por lo que dice los medios, sino que nos llevamos por lo que dice la palabra de Dios. Yo soy muy poco para los sueños, pero anoche tuve un sueño y quisiera compartirlo con ustedes, ¿no? Y era un sueño acerca de la iglesia, ¿no? Como iglesia estábamos en un edificio, ¿verdad? Y estábamos trabajando duro para como remodelar ese edificio. Estábamos tratando de cambiarlo, de hacerlo un poquito mejor porque estaba viejo. Pero a medida que íbamos quitando paredes y viendo las vigas, yo veía que había mucha polía, había mucha corrosión, ¿no? En los materiales y cada vez que entre más penetrábamos en la estructura principal del edificio, yo me daba cuenta que era casi imposible poderlo remodelar, ¿no? Porque cuando los cimientos y las estructuras principales están deterioradas, es muy difícil remodelar un edificio. Y eso era lo que era el sueño, ¿no? El sueño era un poquito de esos sueños así medio que hay varias personas apareciendo, ¿no? Pero la idea era que eso era la iglesia, ese edificio era la iglesia. Y al mismo tiempo había una decisión que tomar, había que ir a algún lugar. Entonces
literalmente comenzó un proceso en el sueño donde comenzamos a sacar a la gente para ponerlos en unos autobuses, ¿no? Cada autobús tenía su propio líder, se puede decir, y los autobuses ya estaban esperando a la gente para que la gente entrara, pero yo sabía que nos íbamos a ir de ahí, pero que también íbamos a volver ahí. Entonces parece que se logró arreglar el edificio, ¿verdad? En el sueño, como que ya el edificio pues logramos al fin, ¿verdad? Arreglarlo, pero sucedió que había que irse. Y la preocupación era que cuando regresáramos al edificio la gente no trajera en los zapatos basura, fíjate. Y sucedió que cuando salí yo al patio habían muchas hojas, parece como si era un otoño y se habían caído todas las hojas de los árboles, y la preocupación era que cuando la gente regresara no trajeran basura en los zapatos, que no metieran las hojas adentro, ¿verdad?, del edificio, porque se iba a ensuciar todo, ¿verdad? Y al mismo tiempo cuando pues dije, bueno, sí, vamos a tomar estas medidas, y se limpió también afuera para que cuando regresáramos no se ensuciara lo de adentro. Y luego corrí a un parqueo donde pregunté dónde estaba mi familia, porque mi familia estaba en uno de los autobuses que iba a partir, y pues logré localizar cuál era el autobús, y cuando estuve a punto de subirme al autobús, entonces se terminó el sueño, ¿no? No que me quedé, sino que se terminó el sueño, simplemente ya no seguí soñando, ¿no? Entonces el Señor me habló a través de ese sueño, ¿verdad? Y Dios me compartió el hecho de que esto que ha sucedido, ¿verdad?, es una situación en la cual tenemos que renovar nuestra vida, tenemos que renovar nuestro conocimiento de Dios, tenemos que renovar nuestra doctrina. Y no podemos volver a la iglesia con basura, ¿verdad? Tenemos que venir a la iglesia con un espíritu, con un corazón nuevo. Tenemos que venir a la iglesia con un propósito nuevo, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios eventualmente nos va a permitir regresar a nuestra normalidad como iglesia, ¿no? A usted también, porque me están viendo pastores, me están viendo personas cristianos, ¿verdad?, que están también fuera de su iglesia en una situación como la nuestra, porque esta es una situación mundial la que estamos pasando. Pero de pronto también tenemos que poner atención, ¿verdad?, a qué es lo que viene, ¿no? Porque estamos a punto de iniciar una etapa nueva en nuestras vidas, como personas, como padres, como hijos, porque todo se detuvo por un tiempo y está detenido todavía por un tiempo. Y en el GPS Dios nos está como diciendo a dónde ir. No sabemos dónde estamos y queremos ver para dónde vamos, ¿no? Entonces hemos visto todo tipo de confusión por las noticias, por el internet, ¿verdad? Porque como decía en otras oportunidades, hoy todo el mundo tiene la habilidad de decir algo por el internet, y es terrible porque eso da lugar a confusión. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, que es donde voy a ir, en segunda de Pedro, capítulo número 1, en el libro de segunda de Pedro, dice algo muy interesante. Habla acerca de un pasaje que sucedió literalmente en Mateo 17, pero el apóstol Pedro en su libro, en su segundo libro, habla acerca de ese pasaje. Y dice, pues cuando él recibió, ¿verdad? Estoy de nuevo en el libro de segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso número 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, porque iba Jacobo y Juan con él, y nosotros oímos esta voz enviada de los cielos cuando estábamos en el Monte Santo, ¿verdad? En el Monte Santo. Aquí él está citando el pasaje de Mateo 17 donde Jesús los tomó aparte y los llevó a un monte. Y en ese monte dice que el Señor se transfiguró. Dice que su rostro, resplandeció como el sol. Y de pronto también dice el texto de Mateo 17, al cual no quiero que vayan, manténganse en el libro de Pedro. Dice que se les sumó Moisés y Elías a la par del Señor Jesús. Y luego esto sorprendió tanto al apóstol, ¿verdad? Que cuando pasó esto, ¿verdad? Que vieron que Jesús resplandecía y que Moisés y Elías se les sumaron, ¿verdad? A platicar con él. Cuando esto pasó,
Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, le dijo, es bueno para nosotros que estemos aquí, hemos visto algo increíble. Y entonces prácticamente le dijo: hagamos un altar, uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti. Y de pronto viene desde los cielos una voz donde dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y el Padre les está diciendo: hey, aquí no es cuestión de idolatrar a nadie más, sino solamente, ¿verdad?, a mi Hijo, ¿no? Porque en el Hijo es que Él tiene complacencia. Y aquí entonces viene la aclaración de esto. Mira, ahora vamos al verso 19 del libro de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿verdad? O sea, pues que las profecías en la Biblia se escribieron para que nos alumbren. Y segundo, no es de interpretación privada. O sea, estas profecías están en la Biblia para que todo el mundo las lea y para que todo el mundo sepa cuál es su brújula, ¿no? Cuál es su dirección, cuál es lo que hoy modernamente se llama como GPS, ¿no? Que es el posición global, ¿no? del satélite, que te dice en dónde estás y para dónde vas. Me parece a mí que la iglesia ha perdido, ¿verdad?, el GPS. La iglesia no sabe exactamente a dónde va, y como le decía yo a mi esposa en el principio del programa, hoy en día yo veo que los cristianos están más confundidos que los mundanos todavía, porque no saben exactamente qué tiempo están viviendo, ¿no? Y es por una sola razón, y es porque sucedió de hace unos 20 años para acá que la iglesia tuvo una mutación, por decirlo así. Estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, ¿no? La iglesia cristiana evangélica se dividió en dos grupos, por decirlo así, ¿no? Hay una iglesia tradicional que no tiene más de 100 miembros. Dice que el 80% de las iglesias en el mundo entero no pasan de 100 miembros, ¿no? Que fue lo que realmente Dios estableció en el principio, ¿no? Poder trabajar con una membresía de unos 100, 150, hasta 200 miembros. Un solo hombre puede dirigir correctamente, ¿verdad? Por todo, porque el que pastorea tiene que cuidar con calidad las ovejas, ¿verdad? Sabemos que hoy surgió el fenómeno de las iglesias gigantescas, ¿verdad?, por decirlo así. Y regularmente esta iglesia gigantesca apareció para suplir una mentira diabólica que la gente tenía, ¿no? A la gente no le gusta pasar procesos. La gente le gusta que todo se lo resuelvan fácil, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando no estábamos en el cristianismo íbamos a los brujos, por ejemplo, ¿verdad? Porque queremos que un brujo nos diga el futuro, nos adivine qué va a pasar en el futuro. Todos tenemos ese deseo, ¿verdad? De sentirnos seguros que nos va a ir bien. Y la gente por eso mismo cae en desobediencia, porque Dios prohíbe la consulta a los adivinos, Dios prohíbe la idolatría, Dios prohíbe el espiritismo, la santería. Dios prohíbe todas esas cosas en su palabra. Es bien claro, porque los 10 mandamientos están hechos específicamente para que el hombre no haga eso. Dice claramente: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20 es el primer mandamiento, no tener dioses ajenos, ¿verdad? Y luego el segundo dice, es casi como una amplificación del primero, pero fíjate cómo Dios se vio en la necesidad de poner un segundo mandamiento. Dice: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, debajo en la tierra, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice: no te inclinarás ante esas imágenes ni las honrarás, ¿verdad? Porque Dios es un Dios celoso y hay un solo camino, ¿verdad?, hacia Dios, y es Jesucristo. Jesucristo hombre, quien ya todos sabemos que es el mismo Dios que pagó en la cruz por nosotros. Jesús es Dios, 100% Dios. Una de las características de una secta es que niega que Jesucristo es el Padre encarnado, ¿verdad?, en la persona de Jesús. Y ahí es donde básicamente pues están todas las sectas. ¿Qué te dijera yo? Está la Nueva Era, los masones, los rosacruces, los mormones, los testigos de Jehová, el islamismo, el budismo, el hinduismo. Todas esas religiones
creen que Jesucristo es un buen hombre, creen que Jesucristo es un buen avatar, un buen gurú, un buen guía espiritual, pero Jesucristo no dijo que Él era un gurú o un avatar o un guía espiritual. Jesucristo dijo: el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Eso es lo que es creer en la Trinidad, ¿verdad? Del Dios verdadero, que dicho sea de paso se manifestó en 3 diferentes formas para poder llevar a cabo el proceso de redención de la humanidad. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y que es un solo Dios y un solo mediador. Y esta es la palabra que Jesús nos dio, que Jesús nos dejó, ¿verdad? Cuando Jesús vino, Él nos dejó la palabra profética más segura, ¿no? Y hoy en día tenemos un poquito de confusión con respecto a lo que es la iglesia. La iglesia hoy no entiende por dónde va, no entiende qué es lo que viene, ¿verdad? Y está en la Biblia. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Está en la palabra de Dios y hoy lo vamos a ver. Pero primero quisiera que tú vayas a 1 de Timoteo 4:1, que es otro libro que verdaderamente nos da como un marco, ¿verdad?, profético de lo que estamos viviendo. Y este libro de Timoteo es muy bonito porque realmente nos da a entender con más claridad en dónde estamos, ¿verdad? Qué es lo que Dios está tratando de hacer con nuestras vidas. Y si lo ves, es 1 de Timoteo 4:1, para que podamos apreciar la palabra de Dios. 1 de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento, ¿verdad? Y sucesivamente, ¿no? O sea, pues vemos pues que el apóstol Pablo está advirtiendo de que iban a venir falsos profetas, ¿verdad? Que iban a venir y Jesús lo dice también en Mateo 24 cuando habla de terremotos, de pestes en diferentes lugares, ¿verdad? Habla precisamente de esta confusión que iba a venir en el tiempo del final. Una de las cosas que yo veo que están sucediendo, ¿verdad?, es de que las personas no entienden la escritura y por eso es que están confundidos. Pero realmente Dios nos puso a que nosotros pudiésemos como entender lo que va a pasar con la iglesia en el tiempo final. Por ejemplo, si tú vas conmigo, hablando no de las iglesias gigantescas y de las iglesias pequeñas, ¿no? Y porque muchas veces la gente tiene esas preguntas, ¿por qué hay iglesias tan grandes, no? Y hay iglesias tan grandes que la mayoría no predican el rapto de la iglesia, no predican que Cristo viene, ¿verdad? Y número 2, no hacen énfasis en el fruto, como Jesús nos enseñó, sino que hacen énfasis en los dones, ¿verdad? Especialmente en los dones de sanidad, en los dones proféticos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde yo creo que está la confusión, porque hay personas que predican que la iglesia es el reino de Dios, ¿verdad? Y algunos pastores predican lo que se llama, no solo le dicen reino, sino que le dicen el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque están creyendo que la iglesia está viviendo el milenio, ¿no? Porque no creen en el rapto de la iglesia. Más Jesús dice que Él viene por la iglesia. Y uno de los problemas grandísimos es precisamente el que esto sea una implicación espiritual, ¿no? Aquí de pronto tengo que hacer un alto para poderte decir esto. Mira, hay 2 formas en las cuales un espíritu puede entrar a una persona, porque el mundo espiritual es real, ¿no? Y Jesucristo vino a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Y creemos que los enfermos se sanan porque vemos que las enfermedades se van. Pero los demonios, como no los vemos, porque un demonio es un ser incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo, ¿verdad? Es un espíritu. No lo vemos, pero está allí. Y sabemos por la Biblia, por toda la Biblia, que hay, ¿verdad?, un enemigo de nuestras almas, hay un Satanás, hay huestes espirituales de maldad, hay demonios, ¿verdad? Lo dice claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, 5, nos revela la guerra espiritual que estamos librando. O sea que los espíritus existen, pero un espíritu no puede obrar si no toma un cuerpo, ¿verdad? Entonces hay 3 formas en que un demonio puede entrar a una persona, ¿verdad? Para poderla gobernar, para poderla manipular, para poderla controlar, para poderla influenciar,
¿verdad? Entonces, esta no es una clase de demonología, pero tengo que dártela, y perdona que sea domingo en la mañana, pero esto es algo que está en la Biblia y tenemos que verlo, porque si no lo vemos no vamos a entender la confusión que hay. Acuérdate que el diablo vino para matar, para mentir y para destruir, ¿no? Entonces, la forma en que el diablo miente es que a lo mejor hay un poquito de verdad en lo que dice, pero de pronto todo lo demás es mentira. Pues por supuesto, tú no te vas a tomar un vaso de veneno, te van a dar un vaso de leche con unas gotas de veneno, es suficiente para poderte matar. Entonces, esto es lo que es, ¿verdad? Cuando la doctrina se tergiversa, cuando la doctrina se convierte en algo que confunde a la gente, ¿no? Entonces hay tres formas en las cuales un demonio puede entrar en una persona. Si practica ocultismo, ¿verdad? Ya sea santería, idolatría, espiritismo, ¿verdad? Porque la idolatría realmente es como espiritismo, porque tú le pides a gente que ya murió, ¿me entiendes? Entonces viene siendo espiritismo. También es espiritismo el consultar a los muertos, por ejemplo, ¿no? La adivinación, ¿verdad? El tarot, la lectura de la mano, de las cartas. Todo eso es ocultismo, el satanismo. ¿Qué te dijera? Hay diferentes formas de hacer ocultismo a través de fetiches, ¿no? Objetos, a través de pócimas, de conjuros, etcétera, etcétera. Y todo eso es parte del área de ocultismo. Eso trae espíritus a tu vida y no son espíritus buenos. O sea, hay un solo espíritu bueno, es el Espíritu de Dios. Sabemos que hay ángeles que también son espíritu, pero sabemos que hay ángeles caídos que son demonios y son los que realmente luchan en contra de la humanidad, que es el ejército de Satanás que lucha en contra de los seres humanos para destruirlos. Y ahí es donde está toda la confusión, ¿no? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? La región celeste es el espacio, ¿verdad? Es el aire. En el aire están todas esas influencias espirituales. Y le dice celeste porque cuando tú ves el cielo, en realidad el cielo es oscuro, ¿no? El universo es oscuro, pero toma un color celeste. Por eso se llaman las regiones celestes, ¿no? Cuando tú vas al libro de Daniel, tú te das cuenta de la guerra espiritual que hay entre los demonios y los ángeles del Señor, ¿verdad? Se está librando una batalla, ¿verdad? Por la humanidad, por nuestras almas, por decirlo así. Entonces el ocultismo, la gente tiene que estar lejos del ocultismo porque eso te expone a espíritus, ¿no? Así como también las drogas son otro vehículo por el cual los demonios pueden entrar a una persona. Y cuando hablo de drogas, hablo de todo tipo de droga, ¿no? Ni siquiera las quiero mencionar, ustedes ya saben cuáles son. Y hay otra forma en la cual los demonios entran a una persona y es a través del odio. Cuando una persona llega al odio. Acuérdate que primero es el resentimiento, la raíz de amargura, y poco a poco las personas van cayendo de una depresión a una opresión espiritual, y ya cuando la persona está, digamos, en odio, odia a alguien, eso le abre puertas a un espíritu para que entre en esa persona. Pues entonces ahí están las tres áreas, ¿no? de ocultismo. Hay un ocultismo a través de querer que Dios te resuelva rápido un problema, ¿verdad? Y eso se llama hechicería cristiana, ¿no? Que es utilizada hoy más que nunca, porque la gente va a las iglesias por favores, va a que Dios le haga un favor, casi como ir a un brujo para que te haga una limpia, por ejemplo, ¿no? Y hay iglesias que se han vuelto expertas en esto, ¿verdad? En ofrecer lo que yo le digo en inglés se llama quick fix. O sea, arréglame rápido, ¿verdad? El problema. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pasar por procesos. Pero Dios siempre nos ha llevado por procesos. No hay otra forma en que Dios trabaja. O sea, pues cuando hablo de proceso, hablo del tiempo difícil que a veces pasamos en la vida. Y siempre en la vida hay procesos. Es lo único que nos forma, es lo único que nos prepara, es lo único que nos hace crecer, es lo único que nos hace madurar. Por supuesto, cuando tú crees en Dios y en Jesucristo, que es el único camino al Padre, pues entonces tú tienes fe por la palabra para pasar esos procesos. Y la profecía es parte de esa palabra que te da la fe para no ser confundido. Pero el problema es que cuando tú haces más énfasis en los dones que en los frutos, tú corres el riesgo de entrar en hechicería, corres el riesgo de entrar en ocultismo, por decirlo así, ¿no? De hecho, pues hay muchas personas que utilizan la profecía y utilizan la Biblia para manipular y controlar a otras personas. Por supuesto, la ignorancia de la Escritura es la que te lleva a esta posición, ¿no? De tal manera pues que hay personas que están metidas en iglesias donde realmente no se está predicando lo que debe ser.
sino que se predica un positivismo mental, ¿no? Es como una metafísica, por decirlo así. Y ahí es donde la gente no puede creer que un virus le puede matar. Pero ya tú ves, hasta los maestros de la superfe están encerrados, porque si no el coronavirus se los lleva, ¿verdad? Porque con estas situaciones así, y yo te digo, por favor, hay veces que oramos por los enfermos y los enfermos se sanan, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay veces que la gente tiene una doctrina que dice, no, yo no lo recibo, yo no creo eso, no lo recibo, lo cancelo. Hey, por mucho que usted no lo reciba y lo cancele, ¿verdad? Si llegó el momento, llegó el momento. No, la superfe a usted no lo va a poder salvar. O sea, en otras palabras, tenemos que tener un conocimiento normal de la Escritura, y este es el problema por el cual la iglesia está pasando. La iglesia no cree lo correcto, cree en algo diferente. Y les voy a decir por qué. El reino de los cielos no solamente implica la iglesia, ¿ok? El apóstol Pablo dedicó 2 capítulos de Romanos, de la carta a los Romanos, creo que es Romanos 9 y 10, está totalmente consagrado y dedicado para darle a entender a la iglesia que parte del reino también es Israel, ¿verdad? Ahora mismo la iglesia está en función, tiene a Cristo, es salva, pero parte del reino es Israel. De hecho, con decirte que cuando se habla de reino se habla más de Israel que de la iglesia, ya que básicamente las promesas que hay para el reino, ¿verdad? Y por ejemplo el evangelio de Mateo fue diseñado para judíos para enseñarles acerca del reino, y todas las parábolas son acerca del reino. En el tiempo de los discípulos ni siquiera sabían que iba a existir una iglesia. Por lo tanto, cuando se habla de reino, se habla de Israel, y aquí es donde está el punto. La iglesia ahora mismo está en un periodo de gracia, ¿verdad? Pero hay evangélicos cristianos que predican que el reino de Dios ya llegó y que la iglesia es el reino de Dios. Un error grande que está cometiendo la iglesia es aliarse con los políticos para poder llevar a cabo lo que supuestamente es el reino de Dios, porque se cree que si la iglesia es el reino de Dios, debería de gobernar, la iglesia debería de mandar, la iglesia debería de prevalecer, ¿no?, sobre todas las cosas. Y por eso es que mucha gente actúa de una forma rebelde, inclusive hablan del gobierno de Dios, ¿verdad? Y como si ellos realmente tuvieran toda la autoridad. En realidad, la iglesia es parte del reino de Dios, pero el reino todavía no está aquí. El reino va a estar aquí cuando Jesucristo regrese a establecer el milenio en Jerusalén. Así que somos parte del reino, pero no somos todo el reino. ¿Entiende eso? Pero hay iglesias que creen que son todo el reino, y por eso es que actúan de esa manera, ¿verdad? Piensan que todo lo pueden, piensan que van a prevalecer, que van a echar para adelante. Entonces ahí es donde viene esta confusión que la gente tiene, porque no se han dado cuenta que simplemente están viviendo un tiempo que todavía no ha llegado, por decirlo así, ¿no? Esto lo vemos claramente, porque obviamente la iglesia está escondida. Obviamente hay que hacer caso, obviamente hay que sujetarse, ¿verdad? Y el que no se sujeta, pues se exponga al virus a ver cómo le va, ¿verdad? Entonces, como no saben cómo explicarlo, porque no saben nada de profecía bíblica, no saben del rapto de la iglesia, nunca lo han predicado, nunca lo han creído, entonces ya están diciendo que estamos en la gran tribulación y que ya nos van a marcar con el número de la bestia, ¿no? Entonces el problema es ese, la confusión, el terror que la gente tiene de pensar que ya estamos, ¿verdad?, en un tiempo donde el anticristo va a aparecer, etcétera, etcétera, cuando eso no existe en ningún momento. No hay tal cosa como eso, queridos hermanos. No estamos ni siquiera comenzando, así que más bien estamos esperando que Cristo venga por la iglesia, ¿no? Y está bien. Puede ser que Cristo venga en un tiempo difícil como este, ¿verdad? Pero bajo ningún punto de vista podemos comenzar a decir que ya el anticristo está aquí y que nos van a comenzar a marcar especulaciones, conspiraciones con respecto a vacunas, que si Bill Gates y que si esto, que el otro, que aquí, que allá. Yo pienso, hermanos, que miren, aquí lo que está pasando es que simplemente estamos pasando por una pandemia. ¿Ok? Estamos en una pandemia. Y es una pandemia que tiene que ver con enfermedades respiratorias, ¿no? No sé si usted sabía, pero en los años 80 creo que fue, el otro día hablé de esto y no lo mencioné, pero en los años 80 nosotros tuvimos el SIDA. Exactamente, en 1981 comenzó el VIH,
que dicho sea de paso no es una enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad viral, pero es más bien como de tipo crónico, ¿no? Solamente se contagia a la persona que tiene contacto sexual o de sangre o de plasma sanguíneo con alguien más, ¿verdad? Pero el SIDA hasta este punto ha matado 35 millones de personas. Lo único que se le pudiese comparar a la pandemia del SIDA, porque el SIDA es una pandemia, lo que pasa es que no es como el coronavirus. Pero la gripe española, por ejemplo, fue una enfermedad respiratoria y mató 50 millones de personas y duró 10 años, la gripe española, 10 años. En mi opinión personal, solamente porque tenemos tecnología y hay tanta comunicación, es que el coronavirus probablemente no va a llegar a ser como una gripe española realmente, pero es simplemente una pandemia más. Tenemos también antes del coronavirus enfermedades como el SARS, por ejemplo, que es un tipo de coronavirus. El MERS es otro tipo de coronavirus, ¿no? El otro día veía en el internet como una mujer en una teoría de conspiración trataba de probar que ellos ya sabían que iba a venir el coronavirus porque en el bote de los wipes de Clorox, ¿verdad? Ya dice ahí que esos wipes eliminan el coronavirus, ¿verdad? Pero coronavirus ha existido desde hace mucho tiempo, desde el tiempo del SARS, del MERS, ¿verdad? Han sido tipos de coronavirus que existen. O sea, los coronavirus pueden ser una familia hasta de 6,000 diferentes tipos de virus. Pero muchas veces, ¿no? Te comienzan a meter este miedo y este terror como que ellos saben lo que está pasando. Y es que todo el mundo quiere saber lo oculto. Todo el mundo quisiera tener seguridad. Y otras personas se divierten asustando a los demás. Que de hecho te digo, no es nada de Dios que tú asustes a los demás, porque todo lo que da temor es del diablo, no es de Dios. Tú no puedes afirmar algo si no lo viste, ¿no? No puedes comprobar algo si no lo viste. Entonces todo es simplemente meter miedo. Y yo veo que la iglesia está confundida porque no saben ni cuándo aparece el anticristo, ¿no? Y es por la ignorancia de la escritura. Por eso dice que hay que estar atentos a la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que alumbra tus pasos. Vuelvo y repito, o sea, el SARS mató 770 personas, el MERS 850 personas, ¿no? El ébola mató a 11,000 personas. Y por supuesto, la gripe porcina mató a 200 personas, o creo que es 200,000 personas. Ajá. Y el coronavirus, pues ahora mismo la estadística sigue creciendo, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, escuchen. Aquí no nos va a marcar el diablo, aquí no va a pasar nada. Simplemente estamos pasando en una pandemia de origen respiratorio que es muy contagiosa, pero que de todo esto Dios nos va a librar. Que nosotros no vamos a estar aquí cuando sea la gran tribulación. Ahora, mi consejo para usted que por primera vez ve una predicación de este tipo, por primera vez se expone usted al compartir la Biblia con alguien, quiero decirle que tiene que estar bien seguro de que usted no se quede aquí para la gran tribulación, porque eso sí es cierto. Viene un periodo de gran tribulación que literalmente no comienza con caos, ¿ok? Los primeros 3 años y medio de gran tribulación, dice la Biblia, que dirán paz y seguridad, y luego vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora no estamos en paz y seguridad, ahora estamos en un caos, estamos en una pandemia. Por lo tanto, no podemos estar en la gran tribulación porque no estamos en un momento donde diga paz y seguridad. Tampoco tenemos un templo construido en Jerusalén. La Biblia dice que cuando el anticristo se manifieste va a haber un templo construido en Jerusalén. Ya los judíos estarán en pleno control del templo donde ahora mismo los musulmanes son literalmente dueños, y tendría que aparecer un anticristo para hacer un tratado de paz para luego tener ese territorio. Sabemos bien claramente también que nosotros no tenemos un montón de síntomas bíblicos y proféticos que todavía no están para que diga la gente este es el fin del mundo. No, simplemente estamos en una pandemia, nadie le puede poner tiempo ni hora a la venida de Cristo. Eso sí es verdad, puede ser en cualquier momento, pudiera ser hoy, pudiera ser mañana.
Lo interesante es que la iglesia no debería de estar confundida, la iglesia no debería estar rebelde, la iglesia no debería de estar asustada, ¿no? Porque la Biblia es bien clara cuando nos habla con respecto al tiempo final. Y sabemos que ahora lo que va a suceder es que poco a poco esto va a ir pasando, poco a poco va a ir regresando a la normalidad, eventualmente cada vez salen más tratamientos, pronto van a salir con la vacuna. Y bueno, esto como cualquier otra pandemia simplemente va a pasar, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos tenemos que regresar a la iglesia sin basura en los zapatos. ¿Me entiendes? No podemos contaminar la iglesia con nuestras creencias, con temores, con manipulaciones y con controles, ¿verdad? Yo aconsejaría a los pastores que se fueron detrás de la doctrina del milenio, que se salgan de pedir ayuda a los políticos, porque uno de los problemas serios sí vamos a tener. Acuérdese que el falso profeta que viene anunciando al anticristo va a ser un líder religioso, y este líder religioso va a tener una gran comunicación con política, por decirlo así, ¿no? Y yo no digo los cristianos tenemos que votar, como ciudadanos tenemos que buscar el mejor candidato para presidente, para alcalde, para comisionado. Esa es nuestra responsabilidad ciudadana. Pero nosotros los pastores no podemos andar de la mano con los políticos para arriba y para abajo pretendiendo que los políticos nos van a resolver los problemas de la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con la política, y ese es el problema que yo estoy viendo. El problema es cuando la iglesia se pega demasiado a la política, porque cuando venga el anticristo va a ser anunciado por el falso profeta, y el falso profeta va a ser un líder religioso que va a apuntar hacia que la gente entera, ¿verdad?, vuelvan su mirada hacia el anticristo. Y eso sí es un problema, que nosotros estemos buscando nuestra solución en la política. La iglesia del Señor Jesucristo va a ser quitada de la tierra antes de que comience lo peor. Ahora podemos tener este problema, después tal vez va a ser otro, ¿no? Como dijo uno por ahí, ojalá que venga un huracán y se lleve el virus. Lo que él no sabe es que también se va a llevar la casa de él, ¿no? Porque hay gente que todo lo quiere solucionar con cosas raras, pero la verdad es que tiempos malos y tiempos buenos siempre han existido. Hoy estamos pasando un tiempo malo, Dios nos va a sacar de aquí, nos va a sacar más maduros, más coherentes, con los pies en el piso, ¿no? Porque no podemos estar detrás de un arreglo fácil. Escuche esto. Jesucristo no dijo por sus frutos, por sus dones los conoceréis. Jesucristo dijo por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y aquí está la explicación a lo que te estoy diciendo. Todo cristiano evangélico tiene que tratar de vivir una vida recta delante del Señor. Porque si usted no vive una vida recta delante del Señor, entonces va a tener problemas. Hay un texto, y no lo iba a leer, pero se lo voy a tratar de mostrar. Estos son los textos que realmente la gente a veces no busca, no lee. Pero en el libro de Gálatas hay algo que dice la Escritura con respecto al fruto del Espíritu. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿no? Y esto es Gálatas 5, voy a leer 5:14, ¿no? Para que usted se dé cuenta de esto. Dice, porque toda la ley en estas solas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí es donde viene el conflicto espiritual, ¿no? Y está hablando a los cristianos, a los Gálatas, y les está diciendo, porque dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que una persona hace cuando no camina en el Espíritu, cuando no camina con el Señor Jesús, ¿verdad? O sea, pues usted puede ser cristiano, pero usted no puede andar en la lista que nos viene ahora. Gálatas 5:19 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿verdad?, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Se da cuenta? Estas son conductas pecaminosas que no importa que usted sea o no sea cristiano, eso es algo que usted no puede hacer, ¿verdad? Porque eso le trae a usted una influencia demoníaca. También dice pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Esto habla ya no de pecados carnales como los primeros, sino que ya habla de pecados interpersonales, ¿no?
ya habla de envidias, ya esto tiene que ver con el pecar, ¿verdad?, hacia otro individuo, hacia otra persona, hacia otro prójimo. Como consecuencia de los pecados carnales y de los pecados hacia otro individuo, fíjate que lo que sucede, la última palabra en la lista es la palabra herejía, ¿verdad? La palabra herejía. Entonces, quiere decir que si una persona cae en un espíritu de error, si un demonio finalmente te logra convencer, ¿verdad?, de un evangelio que no es el evangelio de Cristo, es porque en algún lado tú te aflojaste, en algún lado tú te descuidaste. Y viene la herejía. La herejía es salirse de la verdad de Dios, ¿verdad? La apostasía es diferente. La apostasía es abandonar a Dios, que es otro de los síntomas que van a suceder en el último tiempo. Antes de que el anticristo se manifieste, los cristianos se van a enfriar, ¿verdad? Hay mucho cristiano que busca que se le resuelva fácil. Después de la herejía viene otra lista, ¿no?, que tengo que leerla. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está siendo enfático en esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay espíritu que pueda atacar a una persona que está preocupada en dar fruto. Pero hay veces cuando no damos fruto, manipulamos con los dones. Yo sé que algunos no me entienden bien lo que estoy diciendo, pero otros sí me están entendiendo y les hace falta esta enseñanza. Jesús dice en Mateo 7, ¿verdad?, hablando acerca de los frutos, dice que se le acercó un grupo en el final, ¿no? Jesús lo cuenta y dice: Señor, le dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a declarar: apártense de mí, dice, jamás los conocí. O sea, pues que Jesús nos enseñó que si somos hijos de Dios vamos a dar fruto. Los dones son buenos, los dones son buenos, todos queremos dones. Pero hoy tenemos una iglesia, ¿verdad?, que no predica el rapto, que predica el gobierno, el reino de Dios, que tiene asignaciones, que predica el positivismo mental y que su doctrina está concentrada en hacer dinero, ¿verdad? Es un problema grande, porque son iglesias que están descritas en Apocalipsis como la iglesia de la Odisea. Dice: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: no sabes que tú eres desventurado, pobre, ciego, desnudo, le dice el Señor. Dice que te aconsejo que pongas colirio en tus ojos, porque se perdió la visión del evangelio, se perdió la visión correcta del evangelio correcto, ¿viste? Y estamos hablando más bien de superación todo el tiempo, ¿no? Y cuando viene un problema no sabemos cómo manejarlo, nos ponemos rebeldes, inclusive en contra de las autoridades, porque pensamos que nosotros mandamos, ¿no? Hay pastores que básicamente han dejado el ministerio para entrar a la política y no ha funcionado. ¿Okay? No quiero hablar mucho de eso porque el tiempo es corto para esto, pero realmente Dios nos está llevando a un punto en que tenemos que entender que no todo lo podemos resolver, que hay cosas que tenemos que tener paciencia, tener fe, creerle a Dios, pero no pasarnos de la medida en cuanto a nuestra manipulación, ¿verdad? Porque a veces nos volvemos manipuladores aún con la misma palabra de Dios. En realidad, los énfasis no tienen que ser en los dones, aunque los dones son buenos. Por favor, no me tomes a mal, no lo estoy descartando. Lo que pasa es que tenemos que pasar procesos, ¿verdad? Y dice: tener por sumo gozo cuando os halléis afligidos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Porque Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Tenemos que preocuparnos por dar fruto. Si queremos ir a una parábola, tenemos que preocuparnos por tener aceite en nuestras lámparas, porque es cierto, de un momento a otro el Señor viene por nosotros. Pero si algo es claro, mi amado hermano, ahorita solo estamos pasando un tiempo difícil, pero no es el fin del mundo. El Señor dice que Él no nos ha puesto aquí para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento yo espero que la palabra de Dios haga cabida en tu corazoncito, ¿verdad? Y te des cuenta de que de pronto a lo mejor el evangelio que has estado escuchando no es lo que realmente es correcto, ¿no? Porque la iglesia, vuelvo y repito,
Es parte del reino, pero no es todo el reino. Hay otras cosas que todavía están por venir. Aquí les leo esto en el libro de Tesalonicenses para que vayamos cerrando en este día. Y es en Primera de Tesalonicenses dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? O sea, la gente que ya murió, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados, dice, habremos quedado hasta la venida del Señor. Y acuérdense que la venida del Señor, estoy hablando aquí del rapto de la iglesia, es hablando de que Cristo no viene a la tierra, sino que el Señor en las nubes viene para tomar la iglesia. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este es el evangelio viejo, este es el evangelio de siempre. El rapto de la iglesia, Cristo viene pronto, no sabemos cuándo, pero obviamente no nos va a agarrar ni el anticristo, ni nos van a marcar, ni viene la gran tribulación, ni nada por el estilo. La iglesia está protegida por el Señor. Mira esto, en 2 de Tesalonicenses, el Señor dice esto. Dice que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Te das cuenta? Porque puede haber un espíritu de error que se infiltra en la iglesia, que predica lo que no es. ¿Te das cuenta? Y es porque a veces la gente descuida su vida espiritual y se le mete un demonio literalmente. De pronto comienza a creer cosas raras y a predicar lo que no es. O sea que ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque cuando la Biblia habla del día del Señor, no habla del rapto, habla de la gran tribulación. Ese es el día del Señor. Entonces el apóstol explica en 1 de Tesalonicenses el rapto y luego lo vuelve a amplificar otra vez con respecto al día del Señor. Fíjate, o sea, lo que hoy mucha gente dice, ya nos están marcando, ya nos van a meter un chip, la gente anda bloqueada, toda turbada, toda atemorizada, cuando realmente lo único que tenemos es una pandemia. Y esto va a pasar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, ¿verdad? Y dice, no os acordáis, porque cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo, ¿verdad?, se manifieste. Lo que dice esta escritura es que el anticristo no puede aparecer y entrar en función si la iglesia todavía está aquí. ¿Ok? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, hasta que la iglesia no sea arrebatada, el anticristo no puede manifestarse. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará de todas maneras con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, esto ya está hablando, ¿verdad?, de lo que sucederá en la gran tribulación. Tú y yo no vamos a estar aquí para cuando eso suceda. Dice, aquí dice, por esto, dice, dice, a fin de que, pero nosotros, estamos en el verso 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de quien Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, ¿verdad? Dice que Dios no nos puso en este mundo para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en este día nosotros debemos estar tranquilos, debemos estar confiados. Yo sé que al entrar en este tipo de explicación, demonios, profecía, etcétera, etcétera, a veces alguna gente se distrae.
Pero mi intención en esta mañana es decirte, tienes que poner los pies en el piso, tenemos que estar confiados, tenemos que estar agarraditos de la mano del Señor. La Biblia es el GPS, es el GPS, como le dicen en español, ¿no? Global Positioning System. Te dice dónde estás y hasta dónde tienes que ir, ¿ok? So, Dios está llevándonos agarraditos de la mano. Dios nos cuida, Dios nos acompaña en cada paso. Y no cabe duda que en cualquier momento el Señor pudiese venir por su iglesia, ¿no? Pero de que nosotros vamos a ver la apostasía, la vamos a ver, ¿verdad? Es uno de los señales que podemos ir viendo, el enfriamiento de los cristianos. Cómo mucho cristiano comienza a servir a Dios con alegría, especialmente en estas iglesias gigantescas, ¿no? Y de pronto, después de unos años, ya no van a ninguna parte. Creo con todo mi corazón que estuviste en el lugar equivocado. La iglesia nunca intentó Dios que la iglesia sea gigantesca. Las iglesias regularmente son iglesias tamaño más o menos donde la gente puede sentirse cuidado, la gente puede sentirse pastoreada, donde la gente puede sentirse amada. Y yo te voy a decir algo, a veces estamos en un enredo y engañados, ¿no? Porque simplemente pensamos que somos algo cuando en realidad la Biblia dice que no somos nada. El Señor es el único que nos puede ayudar. Cierra tus ojitos y dile: Señor Jesús, yo te necesito. Yo quisiera, Señor, hoy formar parte de tu iglesia, Padre. Quisiera hoy entregarme a ti como un pecador arrepentido y pedirle al Señor que ahora mismo te salve. Dile: Señor Jesús, confieso mis pecados, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Quiero seguirte y servirte, Padre, en las buenas y en las malas. En el nombre de Jesús, amén y amén.